Continuando con los acontecimientos a través del tiempo y con la mano de Dios guiando al hombre, sucedió que Israel pidió a Dios tener un rey, y el segundo rey que tuvo Israel destacó de entre todos los demás, ya que su descendencia iba a ser importante para los planes de Dios. Este rey fue David. No obstante, a Dios no le agradó que los israelitas pidieran un rey, ya que estaban despreciando la dirección de Dios por la dirección humana, porque la mano de Dios es muy estricta. Pero Dios les dio reyes a los israelitas, no sin antes advertirles de las consecuencias de esto. Veamos Samuel. No obstante de que Dios tiene paciencia y misericordia para con el hombre, éste se empeña en desobedecerle. Igual aconteció una y otra vez con el pueblo escogido por Dios, Israel. Pero la desobediencia a Dios trajo graves consecuencias, como veremos a continuación en Segunda de Reyes. Después de esto, Dios prosigue con su plan y sus propósitos, y pone en marcha la promesa hecha a Abraham, en la cual se toma a todo hombre de todas las naciones y se le da la oportunidad de salvarse al igual que al pueblo de Israel. Pero el nuevo pacto que abarca al resto de la humanidad no contempla solo la herencia de la vida eterna en la tierra, sino que contempla la inclusión de humanos santificados para pertenecer al grupo de gobernantes que vivirán en la casa de Dios, la llamada Nueva Jerusalén, de la cual hablaré más adelante. Asimismo, de los requerimientos y beneficios del nuevo pacto. El beneficio de la vida celestial no es aplicable al primer pacto con Israel, en el cual solo se promete vida eterna en la tierra, en una nueva tierra. Sin embargo, más adelante veremos que la palabra nos da a entender que los profetas del antiguo pacto, hombres escogidos por Dios, sí tendrán parte en el reino de los cielos, pero serán la excepción. También veremos más adelante cómo hay dos promesas y dos recompensas, una para los justos en un paraíso en la tierra y otra para los santos en el cielo. Isaías fue un gran profeta que predijo las cosas que irían a suceder conforme al seguimiento del propósito de Dios. Veamos algunas de sus profecías. Asimismo, Isaías profetizó acerca de la venida del Hijo de Dios, Jesús, de su objetivo o misión al venir a la tierra. Igualmente, hay profecías en otros libros del Antiguo Testamento, libros escritos por los profetas de Israel antes de la venida del Hijo de Dios a la tierra, los cuales hablan de acontecimientos que iban a suceder conforme el tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra, lo cual confirma que la Biblia fue inspirada por Dios, ya que solo Él conoce el futuro, pues el tiempo para Él es relativo, ya que es un ser eterno. Como expliqué antes, Dios creó primero a su Hijo Jesús. Luego vimos la relación de Jesús con su Padre, su función y su posición en el universo antes de venir a la tierra. Ahora veremos la importancia que tiene Jesús en el nuevo pacto de Dios con la humanidad y en qué consiste este pacto. Veamos las profecías acerca del nuevo pacto y de los acontecimientos que sucederían en los tiempos que Jesucristo estaría en la tierra, escritos en el Antiguo Testamento o libros escritos por los profetas de Israel antes de la venida del Hijo de Dios a la tierra, los cuales acompañaré con pasajes del Nuevo Testamento o libros escritos por los apóstoles o discípulos de Jesús después de su venida a la tierra, para ver el cumplimiento de estas profecías ya en esos tiempos. Veamos del Antiguo Testamento Isaías. Del Nuevo Testamento Lucas y Mateo. Del Antiguo Testamento Isaías. Del Nuevo Testamento Lucas.
Del Antiguo Testamento, Zacarías. Del Nuevo Testamento, Mateo. Del Antiguo Testamento, Zacarías. Del Nuevo Testamento, Marcos. Del Antiguo Testamento, Salmos. Del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Juan. Como ya debes saber, la crucifixión consiste en clavar las manos y los pies de la persona en una cruz de madera, lo cual también confirma el desgarre de las manos y los pies a que se refiere anteriormente en Salmos capítulo 22, versículo 16. Veamos nuevamente del Antiguo Testamento, Salmos. Del Nuevo Testamento, Mateo. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo principal al venir Jesús a la tierra? Si recuerda, aprendimos que la ofrenda y los sacrificios de animales para expiar o pasar por alto los pecados era una ley dada a los israelitas por Dios. Semejando esa ley, Dios manda a su Hijo para que sea sacrificado con el fin de perdonar y quitar los pecados de la humanidad. Ya no es solo para expiación y no solo para salvar a los israelitas, sino que también al resto de la humanidad, a la cual los israelitas llaman gentiles. Por lo tanto, va más allá, es algo más importante, significativo y poderoso. De esa manera, la humanidad se salva del exterminio y obtiene la gracia de la vida eterna. No porque lo merezcamos, sino por la misericordia de Jehová, y porque tiene que cumplir su propósito inicial. Asimismo, promete a los más fieles y cumplidos, o santos, un lugar en la casa de Dios para cogobernar con Jesús en el reino de Dios, que ha de venir en un futuro no muy lejano. ¿Cuándo? Nadie lo sabe a ciencia cierta, ni el mismo Hijo de Dios Jesús. Veamos eso en Marcos. Sin embargo, no crea que la muerte de Jesús fue algo tan sencillo como solo venir y morir. Jesús tuvo que completar y lograr lo que el primer hombre, Adán, no pudo lograr: tener una vida de completa obediencia a Dios, ser santo, sin pecado, perfecto. Solo de esa manera era válido el sacrificio del Hijo de Dios, para que se pudiese cumplir el propósito inicial de Dios. También veremos que el nuevo pacto se extiende a toda la tierra, a los gentiles, cuando Jesús es rechazado por los israelitas. Finalmente, Jesús resucitó por medio del poder de Dios al tercer día de estar muerto. Luego regresó al cielo para continuar con los propósitos de su Padre, Jehová Dios. Anteriormente vimos cómo el nuevo pacto invalida el antiguo pacto. Ahora veremos con más detalle en qué consiste el nuevo pacto en 2 de Corintios y Romanos. Veremos ahora qué leyes dejó Jesús, qué leyes invalidó y qué leyes reformó en Mateo y Marcos. Acá podemos observar uno de los errores que se cometen en la traducción de las Biblias actuales, y uno de ellos es cambiar el nombre propio de Dios por el título El Señor. En el texto Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, se ha cambiado el nombre propio de Jehová por el título del Señor. Esto se puede ver claramente porque en la misma versión Reina Valera 1995, en el Antiguo Testamento, podemos ver en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 el texto original del cual cita Jesús,
y dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Podemos ver claramente que está escrito el nombre propio de Dios, Jehová. Por lo tanto, lo correcto es que, si en el Antiguo Testamento aparece el nombre propio de Dios, en el Nuevo Testamento también debe aparecer su nombre, ya que Jesús estaba citando textualmente el Antiguo Testamento. Por eso es un error en cualquier traducción cambiar el nombre propio de Dios, Jehová, por el título El Señor. El error de cambiar el nombre propio Jehová por el título El Señor se produce cuando la Iglesia Católica hace copias de los textos originales escritos por los apóstoles. Entonces cambian los caracteres que estaban en hebreo con el nombre Jehová por el título Kuplos en griego, que significa Señor. Por lo tanto, cuando los eruditos traducen estas copias, no traducen el nombre propio Jehová, sino que traducen el título Kuplos, que significa el Señor. Ahora veremos Deuteronomio y luego Lucas. Por lo tanto, vemos que la ley de Dios debe cumplirse, al igual que los mandamientos, pero solo los que incluye Jesús en el nuevo pacto. Y estas leyes y estos mandamientos que se habían dado junto con los nuevos son las leyes y mandamientos que cumplen con las características del nuevo pacto, la fe y el amor a Dios y al prójimo. En eso se encierra y fundamenta este nuevo pacto, en cumplir con lo dicho por Jehová Dios por medio de su Hijo Jesús. Pues Dios dijo en Mateo capítulo 17, versículo 5, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Veamos Mateo. Luego de conocer la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto, confirmaremos lo que dice la Biblia acerca del nuevo pacto y de los hechos que debían acontecer para validar y confirmar este, y en qué consistía la misión de Jesús aquí en la tierra. Veamos Lucas. Acá quiero hacer un paréntesis para referirme al nacimiento de Jesús narrado en el texto anterior. Note que en los primeros versículos dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Como todos sabemos, se ha instituido, no sé por qué, por quiénes, ni hace cuánto, el 25 de diciembre como el día en que Jesús nació, y también se ha instituido celebrarlo. Pero esto debe ser incorrecto por dos razones. La primera, porque en la Biblia no se menciona la fecha exacta en ninguna parte del nacimiento de Jesús. Y la segunda, porque en diciembre es invierno y hace mucho frío en Israel y no se acostumbra a pastorear en esa temporada. Por lo tanto, no podía haber pastores velando y guardando las vigilias de la noche sobre su rebaño. Veamos ahora Lucas y Juan. Note que aquí Juan el Bautista dice que Jesús era primero que él. Eso es verdad, porque Jesús ya existía en el cielo mucho antes que naciera Juan el Bautista, incluso antes de que existiera la tierra y el universo, pues él fue la primera creación de Dios, el unigénito del Padre. Unigénito quiere decir que no hay otro ser como él que Jehová haya creado. Jesús es único. Veamos Juan y Romanos. Antes de exponer los siguientes pasajes, les recuerdo que se les llama gentiles en la Biblia a las personas de otras naciones que no son israelitas. Veamos Romanos, 1 de Corintios y Filipenses.